El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Cristo según San Mateo. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Les pide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: Tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Aunque somos seres espirituales, la fe en Cristo se ocupa también del cuerpo, de las cosas materiales. Lo podemos ver en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús es concreto. En este momento la gente necesita comida. Él sale al encuentro de esa necesidad. Jesús había alimentado a la muchedumbre con su compasión, curando a los enfermos. Estaba tan concentrado en lo que hacía que el tiempo pasó volando. Llegó el momento de la cena. La multitud tiene hambre. Los discípulos se lo hacen notar. Ante el hambre de la multitud, la solución de los discípulos fue: despide a la gente. Sin embargo, Jesús piensa de manera diferente. Sorprende a los discípulos. Dice algo que contradice las apariencias, algo que nadie esperaba que dijera. Denles ustedes de comer. Podemos pensar, pero ¿cómo? ¿Pero dónde vive este hombre? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Cómo se atreve a pedir a los discípulos algo superior a sus fuerzas? En realidad, Cristo les pide que hagan lo que parece imposible para hacerlos pensar. Si observamos atentamente el relato, nos daremos cuenta que narra cómo sucede lo imposible. Jesús no pide a los discípulos que hagan algo superior a sus fuerzas. Les pide que le den lo que tienen, aunque sea poco. El Señor recibe de los discípulos el pan y los peces y luego se los regresa. Fueron los mismos panes y peces que tenían los discípulos los que se multiplicaron. ¿Qué hizo Jesús? Los recibe, mira al cielo, reconociendo que son don del Padre, los bendice y los devuelve a los discípulos para que los repartan. Lo poco fue suficiente. Antes de darnos todo, Dios nos pide que le demos nuestra nada, nuestra miseria, sin querer huir a otra parte con la ilusión de encontrar ahí la paz del corazón. Cuando ponemos en las manos de Dios nuestra miseria, recibimos su misericordia. La palabra de Jesús hace posible lo que parecía imposible. Cuando nos alimentamos con su palabra, esa palabra nos hace reconocer en nuestra pobreza y miseria la cercanía de un Dios compasivo.
El reino de Dios funciona con una lógica diferente a la lógica del mundo. Los dones se multiplican cuando compartimos. Si pensamos y hacemos lo contrario, ya hemos perdido. ¿Qué encuentran las personas que vienen a nosotros? ¿Acogida o rechazo? En los primeros tiempos, el cristianismo creció no con la espada ni con el proselitismo, sino con la sencillez de la vida y del amor. Miren cómo se llama. En la dinámica de la entrega, podemos dar vitalidad y entusiasmo a un cristianismo mortecino y a nuestro propio corazón. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted.